Pues vamos a seguir esta mañana. Hemos estado platicando sobre Jesús, el Evangelio de Jesús más nada es igual a todo. Y hemos estado viendo en el libro de Gálatas, Gálatas, de hecho vamos en el capítulo 3. Si usted tiene las notas ahí a la mano, ahí está la palabra. Si no tiene las notas a la mano, puede sacar su Biblia. Vamos a estar en Gálatas 3 en esta mañana. Vamos a empezar, y me gustaría empezar con un tema en particular. La semana pasada hablábamos de cómo Pablo hace comentario a la iglesia de Gálatas de la historia de Abraham. Se estaba burlando de los judaizantes y les decía, sí, que eres hijo de Abraham, según tú. Bueno, Abraham creyó y le fue contado por justicia. De hecho, la vida de Abraham está marcada por una vida de fe. Le creyó a Dios. Y Abraham hizo lo que Dios le pidió que hiciera. De hecho, llegó hasta un lugar donde estaba a punto de sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa, que era Isaac. Y aún así no tambaleó. Aún así Abraham decidió creer a Dios y Dios lo detuvo. Le dijo, no, ya sé que no me negarías ni a tu propio hijo, así que vas bien, vas por buen camino. Pero me gustaría que viéramos Romanos 4:3, que dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo dice en Gálatas, lo dice en Romanos, pero si vamos a la palabra original está en Génesis 15, versículo 6, dice, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Después en Gálatas 3:6 que vimos la semana pasada, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después, si lee usted Santiago 2:23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No solamente le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero fue llamado amigo de Dios. Y esto está englobando muchas cosas. Tal vez creemos que, pues la Biblia dice muchas veces lo mismo, nada más porque sí, porque coincidió, porque alguien quiso que así fuera. Pero realmente, lo he dicho antes, pero cuando la Escritura repite varias veces la misma cosa es porque realmente quiere que usted ponga atención, porque quiere que nosotros apliquemos el principio que está viniendo en ese punto. Si vemos en Génesis y vemos después en el Nuevo Testamento repetido en varios libros, eso quiere decir que Dios quiere que pongamos atención. Eso quiere decir que nosotros, en este particular ejemplo, quiere que nosotros tengamos esa fe como la que tuvo Abraham y creamos en Dios. Ahora, no solamente Pablo y no solamente el autor de Génesis, que es Moisés, dice que debemos de tener fe, porque si usted ve Joel, dice que todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Joel también nos está hablando de una promesa. Está en Romanos 10, está en Hechos 2:21, está en Joel 2:32. Se repite lo mismo, nos está hablando Dios una y otra vez de fe. ¿Por qué? Porque en toda la fe, en todo el proceso de creer en Dios y creerle a Dios, está involucrada una forma de pensar, una mentalidad que tenemos que desarrollar. Y ahorita vamos a entrar al tema. Me gustaría orar para empezar. Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios impresionante, porque a través de todo el caminar de la Biblia, todos esos años, todos esos autores, tú nos hablaste una y otra vez los mismos principios que tú quieres que aprendamos, y no solo que aprendamos, pero que apliquemos en nuestra vida. Te pido, Señor, que esta palabra que estamos a punto de estudiar el día de hoy, Señor, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, y si somos de mente o de mentalidad fija, Señor, hoy cambiemos a una mentalidad orientada a Jesús. Que podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, basados en lo que tú quieres para nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil en nuestro corazón para que fructifiquemos, Señor, al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo esto de que la palabra está hablando de fe y fe y fe, es porque Dios tiene una promesa. Y dentro de esa promesa nosotros tenemos que aplicar nuestra fe y creer que esa promesa es para nosotros. Si vamos a Gálatas 3, vamos a estar en 3:15 hasta el 28, 20 ya. Vamos a leer 3:15
Y 16 dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Usted ha escuchado a lo mejor de un fideicomiso, ha escuchado de un testamento. ¿Qué es el testamento? Por ejemplo, el testamento es la voluntad de una persona para que cuando fallezca se ejecute de acuerdo a sus deseos, a su voluntad. De hecho, en inglés se llama voluntad y no tanto como testamento. En un testamento, la persona que está dejando cierta herencia a sus descendientes o a su esposa o a su esposo, esta persona pone todas las condiciones para que esa herencia llegue hasta sus descendientes. Por ejemplo, hay un libro que se escribió que se llama Cranford, que también usted lo puede encontrar en video. Muy interesante, es un video antiguo en un pequeño pueblo que se llama Cranford, allá en Inglaterra. Y en este lugar estaba la dueña de de toda la propiedad, que incluía ciertas casas en la villa, incluía su casa de esta señora y muchos terrenos. Y había un administrador de toda esa propiedad. Este hombre era un hombre duro, era un hombre severo y tenía mucho cuidado de la propiedad porque había gente pobre que entraba a la propiedad a cazar ilegalmente los animales que eran propiedad de esa señora. En una de esas, él cacha a un niño que está precisamente robándose la leche de una vaca y está también cazando por ahí los faisanes que tenía la señora. Y empieza a cuestionar al niño y en eso se da cuenta que el niño no sabe leer ni escribir y el niño empieza a volverse loco queriendo leer las cosas que tenía este hombre en su oficina. Y el hombre lo toma como si fuera su refugiado, su protegido, y empieza a enseñarle a leer. Y le enseña no solamente a leer, pero le enseña a escribir. Y en algún punto él en la conversación se da cuenta que el niño tiene su deseo de ir a la escuela, pero no hay una escuela en el pueblo, él tendría que viajar para ir. Así que el niño tiene este sueño de poner una escuela. Y este hombre, sin decirle a nadie, hace su testamento, él no tenía familiares, y toda su fortuna se la deja al niño. Pero lo interesante de esto es que la fortuna estaba bloqueada, el niño no podía tocar nada del dinero hasta haber concluido sus estudios en la escuela y hasta haber cumplido la mayoría de edad. Este hombre termina, en algún punto empiezan a construir las vías de ferrocarril en ese pueblo, a través del pueblo, y este administrador está trabajando con ellos, está con los trabajadores de ahí de la línea de ferrocarril, explota un cartucho de dinamita y este hombre muere antes de ser atendido por un médico. Y lo único que hace es que esa voluntad la dicta a una persona que trabajaba también en la misma casa donde él, y después él la firma en sus últimos segundos de vida prácticamente, y esa mujer queda como testigo de su voluntad, de su testamento. El niño crece, trata de salirse de la escuela y le dice la señora que lo está cuidando ahora, le dice, no puedes hacer eso porque si sales de la escuela ya no vas a tener acceso a la voluntad, está completamente cerrado. Y un requisito para que tú recibas ese dinero y puedas poner tu escuela es que termines tus estudios. Y así como eso, Dios creó una promesa para usted y para mí. Es una promesa que no se puede romper, no se puede cambiar, no se puede sustituir. No hay forma de que usted accese a la promesa si usted no tiene fe. Dios inició la promesa de recibir a Jesús, dio la promesa de que nosotros vamos a crecer, dio la promesa de que nosotros vamos a florecer y a fructificar. Pero tenemos que tener fe. La fe es el grano principal de toda nuestra existencia. Si usted no tiene fe, lo vamos a ver más adelante, es simple y sencillamente religión. En esta vida, usted tiene una promesa de parte de Dios. Esa promesa no puede ser cancelada, no puede ser revocada. Nadie puede cambiarla. Nadie la puede echar para atrás. Esa promesa es completa y totalmente válida, irrevocable y está sellada.
Dice Gálatas 3, 17 al 18. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Usted hereda la promesa de Dios por gracia. Y lo vimos la semana pasada. Gracia es aceptar el regalo inmerecido de Dios para nosotros. No podemos hacer nada. Nosotros no podemos absolutamente hacer nada. No importa qué tan bueno sea usted, no importa cuánta gente usted ayude, usted no puede ganarse la gracia de Dios. Usted no puede ganar la salvación a través de obras. Usted puede ganar la salvación a través de aceptar la gracia de Dios, que es ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. ¿Ha aceptado usted la gracia de Dios? ¿Ha aceptado usted la promesa de parte de Dios? ¿Cuál es la creencia de cada uno de ustedes con respecto a lo que Dios hace tanto tiempo hizo con ese individuo, con ese Abraham? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Estamos agradecidos porque Dios hizo un pacto con él, Abraham lo creyó y lo puso en marcha? ¿Y Dios ha cumplido desde entonces su promesa? ¿Cómo nos sentimos al respecto? ¿Podría Dios sentirse y llamar amigo a usted por la fe que usted tiene en Él? ¿Podría Dios regocijarse en usted? Yo creo que sí. Solamente tenemos que tener la fe de Abraham. Gálatas 3, 19 al 20 dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Lo que está diciendo Moisés es, bueno, ahora ¿qué onda con la ley, no? Está diciendo aquí Pablo, ¿qué pasó con la ley? ¿Para qué existió entonces la ley? Bueno, la ley existió para mostrarle a la gente su pecado y lo vimos antes. La ley no nació como un remedio a la enfermedad. La ley nació como ese MRI, como esa tomografía, como ese scan del tórax que hacen los doctores. Fue para enseñarle a la gente qué tan mal estaban de acuerdo a los principios de Dios, pero no era el remedio, porque la ley no iba a salvarlos. Las obras de la ley no los iban a ayudar a llegar a la salvación. La ley simplemente sirvió para decirle, aquí es donde estás tú fallando. Esto es lo que tú tienes que corregir. Y si corriges esto a la medida que llegues a la estatura de Jesús, vas a empezar a ser tan santo como Dios es santo. Y lo dice Dios en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Y una forma de saber si eran santos o no era a través de ese MRI, a través de esa tomografía, a través de ese electrocardiograma que era la ley. ¿Qué tan bien estás con respecto a la santidad de Dios? Si quieres ser santo, vas a cumplir los 10 mandamientos, y de los 10 mandamientos se derivó todo el resto de la ley. Entonces allí es donde estaba. La ley, simple y sencillamente, fue dada como una barrera para proteger a la gente. Les voy a platicar, por cierto, acerca de una barrera simbólica. Hace años, nosotros fuimos a la base misionera. Y estuvimos ahí. Ella llegó antes que yo iba de vez en cuando, íbamos a trabajar en estados financieros y Dios me mandó para allá para quedarme por un tiempo. Se supone que iba yo a arreglar estados financieros y lo hice, los audité, resolví algunos problemas, pero ese no era el propósito primario de Dios. Pero la parte más interesante era que obviamente había dormitorios de hombres y de mujeres para la escuela bíblica y más que obvio no podían entrar hombres al dormitorio de mujeres ni mujeres al de hombres, pero esa no es la barrera más impresionante. Esa era una regla y es una regla para proteger la integridad de los muchachos. Pero había una regla en particular que nunca entendí, no sé de dónde salió y nadie la pudo explicar. Si usted iba a los servicios, iba a los devocionales, había una clara barda pintada imaginaria entre el lado de hombres y el lado de mujeres. Las mujeres todas se sentaban de un lado, los hombres todos se sentaban del otro. Y pregunté por qué se hacía así y nadie me supo explicar. La cuestión está en que en algún momento, cuando nosotros estábamos ya
con el conocimiento de que nos íbamos a casar, rompí la barrera imaginaria y me fui a sentar junto de ella. Y fue un terrible escándalo. Todo el mundo estaba escandalizado porque yo me fui a sentar junto a ella del otro lado. Pero era una regla. Y fue una regla que quién sabe quién creó. Imaginariamente existió porque nadie sabía de dónde salió esa regla, pero se practicaba religiosamente en el lugar. Y ese es el tipo de cosas que pasan, simple y sencillamente. A lo mejor era para proteger que no estuvieran tomados de la mano algunos ahí, o no lo sé, no sé ni cuándo se estableció porque nadie me supo decir bien, pero se me hizo muy interesante. Y así como esa regla tenemos muchas en casa. Y de hecho le tengo una pregunta: ¿por qué le damos reglas a nuestros hijos? Si usted le pone reglas a sus hijos, eso no los hace más hijos suyos. Yo le puedo poner a mis hijos una lista de 100 reglas a cumplir y eso no los va a hacer más mis hijos. Las reglas no sirven para hacer a una persona más el hijo suyo, o simplemente las reglas que les damos a nuestros hijos es para mantenerlos seguros. Es para guiarlos por un buen camino, es para ayudarles a crecer, para ayudarles a transformarse en gente que cumple un propósito. Yo le decía a mis hijos el otro día: no creas que lo que les estamos poniendo reglas aquí es nada más para mortificarlos y torturarlos. Yo no quiero causarles daños. Al contrario, les ponemos reglas para que cuando ustedes lleguen a una edad adulta, madura, ustedes sepan cómo comportarse de afuera, porque yo no quiero que llegues tú, te invitan a un banquete de misiones porque dice mi hija que recibió el llamado a misiones. No quieres llegar a un banquete a misiones, sentarte en tu silla de lado o con las piernas cruzadas encima de la silla y comiendo como marranito con la boca abierta, porque vas a hacer el ridículo enfrente de todos. Quiero enseñarte a comportar en una situación social. Tampoco quieres andar allá afuera mal vestida o haciendo cartwheels, ¿no?, en el piso, con falda y sin nada de protección abajo de tu falda. Las reglas las ponemos por una razón y es para proteger a nuestros hijos, no es para otra cosa. Y así fue Dios. Dios nos puso esas barreras y Dios nos puso esas reglas para ayudarnos, para dirigirnos hacia el buen camino, pero como decía hace unos minutos, esas reglas no fueron para darnos el medicamento para corregir un problema, fue para enseñarnos en dónde estaba nuestro problema. Gálatas 3, 21 al 22 dice: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Ese es un punto más que claro. Dice que las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Esta es otra forma de decir que si usted cree a Dios, entonces es contado por justicia para usted, porque por creer en Dios, simple y sencillamente usted recibe toda la promesa de Dios en la vida de usted. Así de simple. Ahora, todo esto involucra creer en el Hijo de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre cristología. ¿Qué es la cristología? La cristología es una rama de la teología cristiana que es relacionada con la persona de Cristo, con su rol, con su naturaleza, con la persona en general de Jesús. ¿Cuál es nuestra cristología? Si usted me pregunta cuál es mi cristología, yo creo que Cristo es verdaderamente el dador de la vida. Cristo es verdaderamente ese Cordero de Dios que bajó del cielo para morir en una cruz por usted y por mí. Y lo que hizo de nosotros nos hizo embajadores de Jesús. Y un embajador significa un representante que tiene todo el poder y toda la autoridad de quien está representando. No sé si usted ha actuado como representante legal de alguien o de algo, pero cuando usted actúa en nombre de otra persona, usted tiene todo el poder y toda la autoridad de esa otra persona investido en usted. Mi cristología, en pocas palabras, es: usted y yo somos representantes de Jesús con todo su poder, con toda su autoridad, y tenemos toda la responsabilidad de representarlo correctamente. Eso es lo que yo pienso. El Dr. Doris de ORU escribió acerca de la cristología encarnacional de Edward Irving. Encarnacional es que nosotros representamos a Cristo.
Somos su presencia cuando caminamos en una situación o circunstancia. El doctor Matthew Thompson señaló que cada uno de nosotros, no sé por qué dice ahí acá, que cada uno de nosotros es su representante, hablando de Jesús en particular. ¿Cuál es la visión de usted de Jesús? La parte interesante de Pablo es que su visión se explica y se comparte en todas las cartas que escribió. Cada vez que él escribe una carta, escribe exactamente lo mismo acerca de Jesús. Su visión es la misma, nunca cambió. Todas las cartas de Pablo son iguales. Su imagen de Cristo jamás cambió. Su imagen, su cristología jamás se transformó. Él siempre habla de Jesús como la única fuente de salvación, la única fuente de fe y al único al que tenemos que poner nuestra fe. Haga de su cristología esto. El cristianismo debe ser basado en Jesús y no en usted. Cristianismo viene de Cristo, pequeños Cristos, es lo que significa ser cristiano, ser un pequeño Cristo. Hay una canción que me encanta del grupo Majo y Dan que empieza: si mis oraciones hablan más de mí, quiero pedirte perdón, porque se trata de ti, es lo que están cantando. Y esa es la primera línea de la canción. ¿Qué es lo que están haciendo? Están regresando la visión de mí, yo, quiero, a Dios. Porque toda nuestra adoración, toda nuestra fe, toda nuestra creencia está basada en Jesús. Porque cuando oramos tenemos que buscar nuestra cara propia en lugar de buscar la de Jesús? Es la fe, simple y sencillamente. Dijo Dietrich Bonhoeffer, él escribió El costo del discipulado y él fue martirizado como uno de los peores enemigos de Thurich. Tuvo una cristología de cristianismo sin religión. Su punto de vista fue opuesto al de ser capaz de alcanzar o lograr cosas por esfuerzo humano y no por creer en Dios. Y esta teología venía en el libro La historia del cristianismo por Justo González. El doctor David Doris, en su libro Cristología llena del Espíritu, se asegura de señalar que la salvación es por fe y dice a la letra en la página 148: no confundas la fe que se apropia de la salvación con una obra humana a ser desempeñada, considerada como necesaria a cambio de la salvación. Si cualquier obra, incluso la fe, es considerada como un requisito humano para salvación, entonces la salvación deja de ser un regalo de Dios y no puede ser más atribuida a la gracia de Dios. Usted se va a quedar así de: espérame, pero ¿no se supone que tengo que tener fe? Déjeme explicar. A lo que se está refiriendo este señor en este punto es: si usted siente que tiene que tener fe como un requisito para ser salvo, usted está equivocado. No puede ser un requisito que tiene usted que cumplir. Sí, hoy tuve fe, ya, soy salvo. No, la fe es simple y sencillamente creer que Dios está ahí, creerle a Dios lo que nos está diciendo. Si yo vengo y le digo: hermano, pues tengo yo un regalo para usted, tengo una propiedad que quisiera darle, y usted se pone emocionado y me cree, y usted va y la recibe, pero puede haber alguien que diga: no, este es a lo mejor uno de esos que me quiere vender un tiempo compartido, no me va a dar nada. Cuando llegue ahí me va a querer vender ollas, o me va a hacer una demostración de no sé qué cuchillos, y no me va a dar nada. Y usted no me cree, pues usted no recibe la propiedad, es una promesa, usted tiene que creerle a Dios, simplemente, es cuestión de creer. Yo creo en usted. Si usted me dice: pastor, la semana que entra voy a venir y le voy a apoyar en X o Y cosa, yo voy a creer, voy a decir: sí, gracias por la ayuda, y voy a esperar que usted venga. Pero no voy a creer usted como un requisito así de: tengo que creerle a la hermana fulana de tal que va a venir a hacer el aseo porque pues no me queda de otra, tengo que creerle. No, voy a creer porque la conozco, porque sé quién es, porque estoy de acuerdo con la forma en que ella piensa, porque sé que cuando ella dice voy a hacer, simplemente lo hace, y así es Dios. Es así de simple. Cuando Dios dice voy a bendecirte, voy a levantarte, y lo dice en 2 de Crónicas: si mi pueblo se humillare, buscaré mi rostro y se apartaré de sus malos caminos, entonces yo vendré, le bendeciré y sanaré su tierra. Es creerle a Dios. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir, pero no lo sienta como una obligación. Le tengo que creer a Dios porque si no ya perdí mi salvación. No, entonces ahí usted ya está religiosamente creyendo en Dios.
Ya lo puso como una palomita que tiene usted que marcar ahí enfrente de su refrigerador. No, creerle a Dios es porque usted confía en Él, porque usted sabe que jamás va a fallar. Es así de simple. Usted no cree en sus papás nada más porque usted es su hijo y tiene que creer en ellos. Usted cree en ellos porque sabe que lo que ellos dicen lo van a cumplir, porque sabe que lo que ellos hacen es siempre por darle lo mejor a usted. Aun cuando somos ya viejos, ya grandes. Si papá dice, hijo, te voy a dar X o Y porque sé que lo necesitas, uno cree en papá y sabe que papá va a ayudar porque papá quiere lo mejor para uno aún siendo adulto. Gálatas 3:23 dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. En pocas palabras, está diciendo Pablo, necesitábamos límites. Y así como usted le pone límite a sus hijos, tanto así como no te acerques a la podadora, no te acerques al horno cuando está encendido, no te acerques a la estufa cuando estoy cocinando. Son límites y no es porque usted no los quiera ahí haciéndole mosca, es porque usted no quiere que salgan heridos. Y así como los niños tienen límites, usted y yo como adultos necesitamos límites. Y Dios nos estaba fijando límites y nos ha estado fijando límites. Y sabemos que esos límites es por nuestro bien. Si dice la palabra de Dios que no codiciemos algo del vecino, mujer, carro, casa, lo que sea, no es porque Dios quiere que vivamos nada más así todos aislados y que no nos guste algo, es porque Dios quiere evitarnos un problema, es porque Dios quiere que demos un buen ejemplo de Él. No tiene nada de malo decir, el vecino se compró una Ram 1500 y me gusta mucho cómo se ve, quiero una. Pero si usted está tratando de poncharle las llantas al otro porque se sintió celoso que compró una Ram 1500 y usted no puede tener una, bueno, entonces ahí estamos hablando de codicia y de envidia, y las dos son pecado. Dios nos puso reglas por una razón. Dios es el dador de gracia y siempre va a ser el dador de gracia. Él está en control de ese testamento que nos dio. Lo único que pide de nosotros es la fe. Dios es la fuente. Dios es la fuente de la promesa. Dios es quien la dio y Dios es quien la va a cumplir. ¿Qué pide de nosotros? Cree en mí. Créeme. Yo soy Dios. Yo no lo digo de mí personalmente, estoy parafraseando lo que dice Dios, ¿no? Cree en mí, yo soy Dios, yo quiero darte lo mejor. Dios es el proveedor. La ley son límites y los límites nos ayudan a vivir y también nos dan el camino correcto. No nos van a dar la vida, nos van a dar lineamientos para vivir y mantenernos en el camino correcto. Los límites, nuevamente, los límites no son vida. Los límites no son la medicina. Los límites son simplemente el diagnóstico que Dios nos dio. Ahora vamos a platicar de la mentalidad un poco. Pablo estaba peleando en específico con una mentalidad que llegó a los Gálatas. En Gálatas 3:26 al 29 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. El problema es que ellos estaban batallando con una situación emocional. Y esa situación emocional les estaba diciendo a la gente que, pues ustedes no nacieron dentro del pueblo de Dios y ustedes tienen que cumplir estas reglas para lograr ser como el pueblo de Dios. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, eso ya no es cierto. Eso quedó en el pasado. Cuando llegó Jesús, ya no vivimos más por esas reglas, ahora vivimos por la gracia de Dios. ¿Cuál es la mentalidad de nosotros? La mentalidad de usted y la mía es una forma de pensar. La doctora Carol Dweck escribió un libro sobre cómo alcanzar el potencial de esa mentalidad. Dice, ¿tienes una mentalidad fija o tienes una mentalidad de crecimiento?
La mentalidad fija es, usted pone su mente en una cosa y ya no la cambia para nada. La mentalidad de crecimiento es, pues llegué aquí, pero esto no es suficiente, necesito caminar más, necesito aprender más, necesito crecer. Y voy a moverme más en dirección hacia crecer. Dice la palabra que tenemos que seguir nosotros caminando hasta convertirnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Tenemos que tener una mentalidad de crecimiento, tenemos que creer, tenemos que avanzar. Y usted es la única persona que puede cambiar su mentalidad. Yo no la puedo cambiar. El hermano que está sentado junto a usted no la puede cambiar. El hermano que nos ve en línea tampoco puede cambiar la mentalidad de usted o la mía. Usted es el único. De hecho, parte de nuestro libre albedrío es que podemos creer lo que nos dé la gana. Es mejor creerle a Dios. Así que usted tiene la habilidad de tener la mentalidad que usted quiera. Dios no se va a meter ahí. Dios le va a tratar de ubicar de regreso en el camino correcto. Pero si usted no camina en el lugar correcto, Dios no lo va a mandar a volar. Muy probablemente va a estar llamándolo y llamándolo y llamándolo. Si usted lee Isaías, se va a dar cuenta de cuántas veces Dios, antes de dejar caer el juicio sobre Israel, los llamó y los llamó y los llamó y los llamó y los volvió a llamar y los siguió llamando. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Porque nos ama, y si usted toma una mala decisión va a seguir buscándole. Pero usted, al final de cuentas, es el único que puede cambiar su propia mentalidad. Nadie más lo va a hacer. Usted está con una mentalidad fija en las reglas, en la ley, o está usted en una mentalidad de crecimiento en la fe, incrementando su fe, creyéndole cada vez más a Dios, creyendo cada vez más en Dios. ¿Cómo está usted? Pablo estaba peleando la mentalidad de la gente alrededor de él. Su argumento estaba en contra de la mentalidad fija. La confusión realmente vino a aquellos que querían imponer la ley de Dios sobre la gracia. O la ley de Moisés sobre la gracia de Dios, perdón. Y no se puede. Una vez que llegó la gracia, llegó la gracia. La ley ya no tiene parte. Todavía sirve para diagnosticar nuestra vida de vez en cuando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy amando a Dios con todo lo que soy, amando a mi prójimo, o estoy completamente fuera de aquí? Todavía nos sirve para evaluarnos, pero esa no es nuestra salvación. La salvación está en la fe en Jesús, en la gracia de Dios. Las instrucciones que está dando Pablo a la iglesia de Gálatas, a los Gálatas, es que tienen que cambiar su mentalidad a una mentalidad de crecimiento, una mentalidad que sigue buscando cada vez más de Dios. Pablo ya pasó y ya abordó el hecho de que la promesa de Dios es para todos en un momento de crisis como el que estaba enfrentando la iglesia de Galacia. Cuando usted se encuentra en un momento difícil, sepa que Pablo ya lo abordó, él ya habló de él, simplemente regrésese a Gálatas. ¿Quiere usted creer lo que está pasando allá afuera y creer en la ley? ¿O usted quiere creer en Dios y lo que Dios ha dicho? Yo prefiero mirar a Dios. Y Dios es muy sutil en muchas áreas, muy simples nos va a hablar, y en muchas áreas muy simples nos va a ayudar y nos va a reenfocar. Le voy a platicar una historia bien rápida. Ayer fuimos al Home Depot, fuimos a comprar una lámina grande de plywood. Y mi idea era estacionarme en el estacionamiento lejos de donde están los demás vehículos y cortarla para poderla meter a mi coche, que no tengo camioneta, simplemente dije, bueno, la meto en la minivan, pero como no va a caber toda, pues le doy unos moches y ya. Llegamos a la minivan, abrí la tapa de atrás en la cajuela, iba a empezar a sacar la herramienta y en eso llega un muchacho con una Suburban enorme y me dice, ¿necesitan que les ayude a llevar eso a algún lugar? Y mi cabeza empezó a pasar por muchas situaciones rápido y le dije, pues traía toda la herramienta aquí para cortarla de una vez, pero si nos puedes ayudar sería excelente. Subió la lámina a su camioneta, ya traía la otra madera ahí, así que nada más la deslizó, nos siguió hasta la casa, me ayudó a bajarla, la puso dentro de la cochera y se me hizo increíble, porque así como eso nos pasó antes, que habíamos comprado un juego de patio, no teníamos cómo transportarlo, porque no teníamos ni siquiera minivan en ese entonces. Y había una pareja ya mayor que estaban sentados dentro de su camioneta pickup en el estacionamiento de Lowe's, estaban comiendo helado dentro de la camioneta y nos vieron.
y se acerca al Señor, hey, yo te puedo ayudar a llevarla. Dios está tratando de atraernos de una manera muy sutil siempre. Aún en el punto más simple, más sin chiste en la vida, Dios se complace en llevarnos de la mano a través de todo el camino. Le encanta. ¿Y sabe qué? Es simple y sencillamente creerle a Dios. Y Él lo dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo. Es así de simple. Esa es la fe que tenemos que tener y no es por obligación. Es una fe porque lo amamos, porque sabemos que Él está a cargo, porque sabemos que Dios siempre va a cumplir su palabra. Nuevamente dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Y les voy a hacer algunas preguntas. Toda la gente hoy en día se identifica en alguna de las categorías arriba. O tiene una mentalidad fija y simple y sencillamente no hay nada que los haga cambiar. O tiene una mentalidad de crecimiento y buscan seguir adelante. Pero la pregunta que le quiero dejar hoy es, ¿cómo se identifica usted hoy? ¿Usted quiere seguir los caminos de la ley y seguir buscando la salvación a través de obras, a través de cumplir una ley, cumplir un bonche de reglas? ¿O quiere usted simplemente crecer en su fe, seguir avanzando y tener esa mentalidad de crecimiento? ¿Cuál es su cristología? ¿Es la de cristianismos en religión o tal vez su cristología es encarnacional y usted sabe y cree que Jesús lo dejó a usted como un representante de Él? ¿Cuál es su teología? ¿Usted cree en un Dios de milagros, en un Dios de promesas? ¿O usted simplemente cree en el Dios enojón con el ceño fruncido que nos dictó un montón de reglas nada más porque sí? Y la última pregunta es, ¿cuál es el cimiento de su vida? La palabra se repite en múltiples ocasiones porque quiere enseñarnos algo. Abraham, por su fe, fue llamado el amigo de Dios. ¿Puede usted tener una fe tan grande que Dios le considere su amigo? Ponga su fe en Cristo y reciba la gracia como un regalo y no como algo que usted ha ganado. Usted no puede ganar la salvación. Usted no puede ganar nada. Dios es quien lo da todo. No sé si está aquello rodando o no, pero le voy a pedir que se ponga de pie conmigo por unos minutos. Vamos a orar. Y tengo dos llamados principales. Si usted hoy siente que este mensaje le llegó y dice, ¿sabes qué? Tal vez yo he vivido pensando que la salvación es basada en obras o a lo mejor usted se ha sentido que necesita tener la fe y que es un requisito en su vida cuando realmente la fe es simple confianza en Dios y es simple creer en Él. A lo mejor usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo no he tenido fe nunca, yo no conozco esto de creer en Jesús y ser un embajador de Jesús. Bueno, vamos a arreglar ese problema hoy. Es simple. Dice la palabra que todo aquel que cree en Jesús, le confiesa que Él es su Señor y su Salvador. Jesús viene a morar en él. Se convierte en una nueva creación. Jesús jamás se va a cansar de llamar a la puerta. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, voy a entrar y voy a cenar contigo y tú cenarás conmigo. Jesús va a seguir tocando la puerta hasta que usted le abra. Si usted nunca le abre, siento muy mal por usted. Pero le voy a invitar hoy a que le abra la puerta a Jesús. Hoy tiene la oportunidad de abrir la puerta y de decirle, Jesús, te amo, ven a morar en mi vida. Si usted está hoy en esa condición, le voy a pedir que donde usted está, se concentre. Si usted está aquí en el lugar, simplemente alce una mano y dígame, pastor, yo quiero hoy recibir a Jesús. Pero si usted está del otro lado de la cámara, nos escucha en podcast o en repetición, o a lo mejor está usted en Twitter o no sé, y hoy dice, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero recibir a Jesús. Ahí donde usted está, concéntrese.
Si usted está en un lugar donde puede seguramente cerrar sus ojos para que nada más lo distraiga, hágalo. Y repita conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por el maravilloso regalo a través del sacrificio en la cruz que fue la gracia. Te pido perdón por mis pecados porque yo sé que te he fallado. En esta hora, Jesús, yo te entrego mi corazón. Te invito a morar en él. Te confieso como mi único Señor y Salvador, y también creo que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. Hoy, Jesús, te pido que me hagas una nueva creación. Ven a vivir conmigo. Te doy gracias en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte. Puede mandarme un mensaje, llamarme al 918-350-9486. Puede mandarme un WhatsApp, puede ir a Facebook, puede ir a Twitter, puede ir a YouTube, dejarme un mensaje. Me gustaría estar en contacto con usted porque es una forma en que puedo darle los siguientes pasos y decirle qué sigue, cuál es lo que viene en su vida. Si usted está aquí hoy y dice, ¿sabes qué, hermano? Me he dejado llevar. He fallado y mi fe no ha sido tan buena. He sentido que mi fe es un requisito, o a lo mejor no eso, pero a lo mejor usted ha seguido más el camino de la ley y de las obras en lugar del camino de la salvación por fe. Vamos a orar. Si usted siente que necesita venir al frente para que oremos por usted en lo personal, venga al frente con toda libertad. No voy a poner el spot en usted, no lo voy a llamar, no, nada de esto. Simplemente tranquila y silenciosamente vamos a orar por usted. Ahí donde usted está, concéntrese. Señor, te damos gracias esta mañana. Señor, gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir por nosotros. Y ese fue el regalo más impresionante que nos pudiste haber dado, porque sin necesitarlo, Señor, tú mandaste a tu Hijo a morir, a tomar nuestro lugar en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados contigo, fuéramos redimidos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor, tú entregaste lo mejor de ti a este mundo, Señor, que estaba cubierto en pecado, cubierto en fallas. Te doy gracias, Señor, porque a través de la ley sabemos en dónde estamos fallando, pero a través de la gracia nosotros podemos acercarnos a ti y podemos crecer cada vez más. Te pido en esta hora, Señor, que si alguno de mis hermanos está todavía pensando con una mentalidad fija, Señor, en que la ley es todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante en ti, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hoy limpies su corazón y limpies su mente, que tú transformes su mentalidad, Señor, en una mentalidad de crecimiento, entendiendo que mientras más profunda y mejor sea su relación contigo, mejor va a ser su vida y más certera va a ser también su salvación. No porque no creamos que tú nos has hecho salvos ya, pero porque creemos, Señor, que más nos vamos a parecer a Jesús, que es nuestra meta más grande que tenemos. Señor, toca cada corazón, sana cada mente, sana cada situación, Señor, el día de hoy. Te pido, Dios, que nos ayudes a pensar con la mente de Jesús, a ver a través de sus ojos, a escuchar, Señor, a través de sus oídos. Que podamos ver la necesidad y suplirla, Señor, que podamos sentir el dolor de la gente y ayudarles y levantarlos, Señor, pero más importante, que podamos nosotros siempre buscarte como un Padre amoroso, que podamos verte, confiar en ti, creerte a ti y creer en ti. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros todos los días, Señor, que esté ayudándonos siempre a levantarnos, que esté ayudándonos siempre a entender quién eres tú. Porque, Señor, muchas veces nuestra carne nos lleva a dudar, tal vez, nos lleva a pensar que a lo mejor no nos escuchas, que a lo mejor estás muy ocupado, pero sabemos que tú siempre estás dispuesto, que tú siempre estás atento, que tu oído siempre está inclinado a nuestra oración. Y sabemos, Señor, que mientras más tiempo pasamos contigo, más profunda se hace la relación y más cercanos llegamos a ti. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona aquí presente, Señor, y te pido que nuestros corazones crezcan cada vez más a la estatura de Jesús. Señor, que se acabe en nuestras vidas toda esta situación de estar pensando que la ley es la fuente, o a lo mejor no pensamos que la ley es la fuente de salvación, pero pensamos que necesitamos tener fe, que es un requisito indispensable, Señor, y lo convertimos en una religión. Señor, no queremos tener una religión vana, una religión
insensible en la que simplemente cumplimos con un requisito y ya. Pero queremos tener una relación tan cercana y tan personal contigo, Señor, que sepamos que tú eres Dios y que las promesas que están escritas en la Biblia son promesas que se van a cumplir porque tú eres Dios, porque tú eres simple y sencillamente el único, impresionante, todopoderoso Dios que cumple lo que dice, que cumple lo que promete y que nos satura de bendiciones. Gracias, Dios, porque jamás nos ha faltado nada, porque jamás nos faltará. Gracias porque tú estás ahí. Gracias porque estás tocando a la puerta de nuestro corazón todo el tiempo, Señor. Y hoy te decimos, pasa, ven, Señor, cena con nosotros. Ayúdanos a verte cada vez más claro y así como esos pequeños ejemplos de tu amor y de tu gracia, Señor, así que sea nuestra vida llena de todos esos pequeños detalles, así como mandas a una persona para que ayude a levantar algo en la tienda, mandas a otra persona para que nos ayude a subir cosas al coche, o que mandas a una persona que nos bendiga de alguna forma, o pones una oportunidad para que bendigamos a alguien. Queremos ser la imagen de Jesús, queremos, Señor, poder mostrarle a la gente quién es Jesús, queremos poder vivir, Señor, esa comunión contigo tan cercana que no te olvidas de ningún detalle. Gracias, Señor. Toca los corazones de cada persona aquí reunida, Señor, el día de hoy. Te pido que tú los llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que sobreabunde la bendición en su casa. Señor, toca su vida, su salud, sus finanzas, su trabajo. Señor, llénalos de ti en cada aspecto de su vida, en cada área. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, porque no hay nadie como tú, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes todos los días y les dé paz hoy, mañana y siempre.